Mire, el gobierno se reunió con el gremio de camioneros para abordar los hechos de violencia que han ocurrido en la macrozona sur. En la instancia, los dirigentes pidieron que el estado de excepción no sea acotado. Queremos hablar sobre la situación que se está viviendo en esa zona. Estamos con el senador Kenneth Pugh, aquí en Noticias Express. Gracias por estar con nosotros, senador. Buenos días. Muy buen día, Frecia, muy buen día, Sebastián. Muy importante este tema que ustedes están tocando ahora. Sí, claro, y donde se ha dado una discusión bien importante a partir de la renovación del estado de excepción y este concepto acotado. La ministra del Interior descartaba que eso fuera lo medular de ese debate. ¿Qué le parece a usted el despliegue hasta ahora y los resultados que ha entregado este estado de excepción acotado, como lo ha definido el gobierno, senador? Mire, la ministra del Interior no quiso durante la sesión escuchar lo que de forma transversal múltiples parlamentarios de casi la mayoría de las bancadas le señaló que aquí tenemos un problema serio, es un problema que se está escapando de control porque ya se están enfrentando milicias armadas con entrenamiento militar, con inteligencia y con capacidad logística que son capaces de enfrentar al Estado de igual a igual. Entonces, esto no es un problema pequeño, este es un problema mayor que requiere a todo el Estado, no solamente a las Fuerzas Armadas, a todo el Estado, a todas las agencias del Estado, a los agentes del Estado actuando de forma coordinada. Y ese plan no se ve, ese plan no está, y solamente están las Fuerzas Armadas solas, que cuando actúan, incluso en legítima defensa, después de eso son juzgadas y son tratadas como criminales. Entonces tenemos un problema de fondo que tenemos que enfrentar, y eso es lo que tiene que sincerar el gobierno, y yo he pedido información precisa al respecto de las cadenas de mando. Ahora, hay cifras que ha entregado el gobierno argumentando que este estado de excepción, acotado o el apellido que tenga, está dando los efectos que se esperan y por eso también insisten en una decisión. Ahí, ¿cuál es el argumento? Si le hace sentido el argumento que entregan las autoridades. Mire, yo me gustaría que ustedes entrevistaran a las personas que viven en esas comunas, porque la ministra desde Santiago, en la comodidad de su escritorio, puede ver números que le hacen sentido. Pero esas personas que están viviendo, que no pueden transitar, que no pueden circular, cuando se producen ataques simultáneos, coordinados para bloquear el tránsito y el desplazamiento, cuando están con miedo, cuando están viendo que armas de grueso calibre, armas de asalto, M16, AK-47, tal como lo señala en su libro Héctor Yaitul, bueno, están ahí. Y aquí el Estado tiene que ser capaz de actuar y actuar con toda la capacidad del Estado, no solamente las Fuerzas Armadas. Por eso, ojo, tengamos mucha precaución, respetemos a las personas, aquí hay víctimas y se tienen que perseguir los delitos. Y los delitos son evidentes. La misma ministra del Interior no pudo ingresar a Temuco-Icui porque se usó armamento de guerra, que está prohibido en la actual ley de control de armas, y le impidió el ingreso territorial. Entonces no usemos las cifras que se pueden usar para cualquier cosa, veamos la realidad, enfrentémosla y entendamos el problema, que es un problema de Estado, no es un problema del gobierno de turno, esto es un problema de Estado que debe el Estado resolver con todos los medios que el Estado tiene, no solamente la Fuerza Armada. ¿Y no se está analizando, cree usted, como un problema de Estado al día de hoy? No se está analizando porque fíjese que el tema del robo de madera, que es uno de los hechos que se conoce, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares, no solo involucra a las comunidades mapuches, involucra a muchas empresas, a camioneros, a barracas que están metidas en el problema. ¿Qué se ha pedido entonces? Que el Servicio de Impuestos Externos esté presente y no solo eso, la Fiscalía, ojalá un fiscal dedicado a estos delitos de alta complejidad que se mueven por todo el país, no el fiscal puntual de ese lugar. Esos son diseños de Estado y cuando ocurre un incidente, el ataque, por ejemplo, a una patrulla de carabineros que demanda el apoyo de fuerzas militares, tiene que concurrir el fiscal de Derechos Humanos inmediatamente y ojalá con la persona, el Instituto de Derechos Humanos en ese momento para que estén en el lugar. Y así el Estado completo ser capaz de enfrentar una situación complejísima y no solo, las Fuerzas Armadas no son capaces de resolver este problema, no son policías con más blindaje y mejor calibre, tienen que cumplir otro rol y el Estado tiene que ser en su máxima expresión el que resuelva este problema que tenemos ahora para todo Chile. Usted habla de otro rol para el de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refiere, senador? Las Fuerzas Armadas, su rol prioritario es la seguridad y la defensa del territorio ante amenazas externas. Las dirige el Ministerio de Defensa a través del Presidente de la República y cuando el Presidente establece un estado de excepción constitucional como ahora, nombra un jefe de la defensa que depende directamente de él. Esas cadenas de mando son las que yo quiero que se expliciten y se conozcan, porque aquí, primero, las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Las Fuerzas Armadas reciben órdenes e instrucciones claras y precisas para actuar. Y cuando salen de sus cuarteles, salen a cumplir una misión específica. No salen a cualquier cosa que ocurra.
Ese es el problema cuando yo digo tienen roles distintos, que tienen que cada uno ejecutar su función y ejecutarla bien. Pero el problema de fondo está en el diseño del Estado. De acuerdo, pero cuando usted habla de esta cadena de mando que tiene que estar explícita, ¿usted siente que hoy día las Fuerzas Armadas entonces no están recibiendo las indicaciones específicas, no están recibiendo el respaldo político suficiente para desempeñar su tarea? Se lo pregunto en particular porque ayer se denunció una situación bien específica en Curanilahue, donde se estaba monitoreando un hecho de violencia, se tenían imágenes respecto a lo que estaba ocurriendo, imágenes aéreas de un dron que captan los movimientos de las camionetas, y lo que se ha denunciado es que a pesar de esos antecedentes y de llamar a las fuerzas de orden para que pudieran acudir al lugar, no hubo respuesta. ¿Eso es lo que está fallando entonces? ¿Este ejemplo es el reflejo de esa cadena de mando que usted estaba planteando, no está tan clara? Así es, y lo que más me llama la atención es que el subsecretario del Interior haya dicho que le debe pedir explicaciones a las Fuerzas Armadas. Él no tiene que pedir explicaciones a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Las Fuerzas Armadas tienen sus cadenas de mando. Él no está en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Y es la ministra de Defensa o el presidente quienes tienen que indicar qué es lo que ha pasado en ese lugar. Eso le iba a Yo el día de preguntar. ayer pedí por oficio que esto se aclarara y se le comunicara a toda la ciudadanía. Claro, algunos decían que quienes tenían que dar explicaciones por este hecho era desde el gobierno o desde la Subsecretaría del Interior o desde el Ministerio del Interior. Es así porque si tienen sus cadenas de mando, entonces si forman de manera autónoma, entonces ahí tampoco quizás hay mucho conocimiento por parte también de las autoridades que estarían encargadas de la seguridad. Bueno, ese es lo que hemos estado señalando, esta desorganización, esta falta de conocimiento, este uso no adecuado del lenguaje para algo que es muy delicado. Las cadenas de mando son fundamentales porque las órdenes tienen que ser claras y precisas y tiene que existir trazabilidad, tiene que ser incluso, se usa el sistema de mensajería y tiene que quedar escrita. Las Fuerzas Armadas responden sobre acciones y misiones concretas que se les ordenan y sobre ellas usan los protocolos con reglas de uso de la fuerza. Muy claro, sacar las Fuerzas Armadas de los cuarteles se tiene que hacer con todas las debidas medidas y las cadenas de mando son esenciales. Y lo que vemos entonces es un desorden porque no se sabe en la práctica quién está a cargo del problema de Estado. Este es un problema mucho más grande que solamente mantener despejadas las vías, que es lo que señala el estado de excepción acotado que han puesto en estos momentos. Lo que usted plantea puede ser bien delicado porque de alguna manera usted da a entender que quizás acá no están dándose las indicaciones correspondientes desde el Ejecutivo en esa cadena de mando. Entonces, ¿para qué cree usted que están los militares en las calles, por ejemplo, en el estado de excepción hoy día? Bueno, es lo que mucha gente se pregunta, Sebastián. Si no tienen instrucciones claras, no tienen facultades, el Estado no se va a hacer cargo de ellas, mejor que estén en sus cuarteles, lo digo así de claro. Entonces, si queremos resolver el problema como Estado, tenemos que diseñarlo completamente. Y aquí no es un tema de un solo ministerio, esto es multiagencial, son múltiples ministerios. Un tema complejísimo que no está siendo abordado de esa manera. Y por eso se generan todos los problemas que usted señala. Entonces, lo que he pedido oficialmente, por un oficio, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa es que aclaren esta situación y que expliquen cuál es el diseño estratégico que tienen previsto y cuáles van a ser las formas de tener trazabilidad de todas estas órdenes que se van dando para que así la ciudadanía esté tranquila de que se van a ejecutar los protocolos como corresponde y todos estos se van a ajustar a las órdenes que se estén emanando. Las Fuerzas Armadas no se mandan solas, las Fuerzas Armadas dependen del poder político, tienen que recibir instrucciones claras y cuando los diferentes ministerios se empiezan a complicar entre ellos, tenemos una situación que hay que abordar y eso es lo que estoy advirtiendo en estos momentos, Sebastián. Bien, senador, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, senador. Muchas gracias, Fresia, muchas gracias, Sebastián, un saludo a los auditores. Buenos días. Bien, vamos a hacer una pausa, 8:57 y ya estamos de regreso.